periodista Enrique Ayala Mora, pues él es un distinguido historiador y conocedor de muchísimos aspectos. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en Desayunos de 24 horas y quisiéramos iniciar este diálogo con su opinión acerca de la intención que tiene este gobierno a través del Ministerio de Patrimonio Cultural sobre reescribir la historia o subrayar algunos episodios. Bueno, comencemos con una rectificación histórica a su excelente reportaje anterior. Alfaro no fue derrotado. Alfaro no comandaba el ejército revolucionario cuando se produjeron las derrotas de Huigra, Naranjito y Yaguachi. Alfaro había venido en un intento iluso de mediador, que ya no podía hacerlo dada la polarización de la política ecuatoriana de entonces. Era Montero y su sobrino Flavio quienes comandaron el ejército. Alfaro asumió la comandancia del ejército cuando ya se había derrotado, se habían replegado a Guayaquil y dirigió un acuerdo para evitar más derramamiento de sangre. Y ese acuerdo que Alfaro lo concertó con Plaza fue roto por el gobierno de Carlos Freire Saldumbide y en virtud de eso los tomaron presos a traición, a Alfaro y a 5 personas más, además del propio general Montero que fue asesinado en Guayaquil, y los 6 fueron trasladados a Quito. Ahí fueron asesinados en la forma en que fue descrita precisamente en el reportaje. Así es, y según la historia, Carlos Freire seguramente volteó la espalda a la ventana para no ver lo que estaba pasando. Bueno, yo no creo que solo volteó la espalda. Sí. Tengo la impresión, yo he estudiado detenidamente este proceso, me alegra mucho que muchas de mis expresiones, incluso literales, estén recogidas en el reportaje, porque se refiere a un trabajo mío, me imagino, y precisamente porque yo creo que después de haber revisado los documentos con detenimiento, una enorme cantidad de documentos, mi impresión es que el gobierno no solamente toleró, sino que preparó el hecho. Efectivamente, desguarnecieron el penal, asusaron a esa masa, que era una masa enorme. Yo no creo que haya como decir lo que algunas personas dicen, no, eran unas 30 o 40 prostitutas y cocheros que fueron pagados por el gobierno. Eso no es correcto. Esta era una masa enorme de gente. La agitación en ese entonces logró movilizar una cantidad impresionante de gente, 500.000 personas. Hay alguien que dice 10.000, yo creo que es una exageración, que participaron en este macabro hecho de masas, que sin embargo tiene responsables. Y efectivamente los principales responsables fueron el clero y un sector importante del clero y el gobierno, comenzando por el entonces encargado del poder, o sea, el presidente de la República, que no solamente, insisto, vio para otro lado, sino que ordenó la traída de los presos, ordenó y mantuvo el desguarnecido el penal y por lo tanto propició su asesinato. Aún más, su ministro de guerra, el general Navarro, ahí mencionado en el reportaje muy correctamente, no solamente que ordenó, sino que sostuvo la venida de los presos y los hizo llegar a una hora pública, una hora en que le iba a ver todo el público, su traslado desde Chimbacalle hasta el penal en automóviles descapotados. Y luego el ministro Octavio Díaz, el ministro de lo Interior, el ministro de Gobierno llamaríamos hoy, el gobierno del ministro de Interior también se llama hoy, el ministro de lo Interior que habló media hora antes y le dio plata al cochero que asesinó y dirigió el arrastre personalmente de Eloy Alfaro. O sea, el gobierno está absolutamente implicado en este hecho. Sí, y ese es uno de los temas que realmente nos llama la atención ahora y siempre, nos ha llamado la atención la crueldad y toda esta manipulación política mental de tal vez 30 personas que en ese tiempo ejercían el poder ejecutivo y también un sector del clero. Y para ir analizando los sectores, el clero, y permítame hacer esta pregunta públicamente, y dígame si estoy equivocado o no, pero ha sido González Suárez, aquel sacerdote que tuvo 10 años educándose en la Compañía de Jesús, que luego de abandonar a los jesuitas intentó de alguna manera, sea porque siempre estuvo muy pendiente de la realidad social, sea porque siempre tuvo una fidelidad crítica a la Iglesia, quien de alguna manera pudo haber obtenido ese sentimiento conciliador de Alfaro, ¿o estoy equivocada, doctor?
González Suárez no participó directamente en los hechos. No, me refiero... Pero es que desgraciadamente hay personas que lo acusan ahora mismo con una enorme ignorancia. El arzobispo de Quito, González Suárez, trató incluso tímidamente de detener el arrastre, de detener el linchamiento, pero al final no pudo hacerlo. Emitió una hojita volante que hasta ahora se conserva, que se llama súplica, en que suplica al pueblo que se mantenga calmado. Pero un dirigente conservador, con nombres y apellidos, un señor Pérez Quiñones, un banquero quiteño, pagó gente para que recoja la hojita que iba siendo repartida, para que ni siquiera la lean. De manera que la dirigencia conservadora estuvo implicada directamente en esto, y miembros del clero, varios clérigos, un mercedario, un franciscano, estuvieron dirigiendo el macabro desfile Eso era importante, dejar claro el nombre de González Suárez. Nombres y apellidos, Suárez. Un clérigo bravo, estoy recordando el nombre, recuerdo el apellido, no el nombre. Doctor, sin duda este gobierno quiere y pretende hacer como una similitud entre las pretensiones o las metas políticas de Alfaro y el gobierno de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, Eloy Alfaro pues siempre propició la libertad de opinión, la libertad de prensa, cortó toda forma de concentración de poder, y de ahí su bronca con la Iglesia, pues simplemente no existía civilmente una persona que no estaba bautizada, y a él se le atribuye la creación del registro civil, del matrimonio civil, etcétera. Sin embargo, el presidente Correa y toda Alianza País pues pareciera hacer como una especie de similitud, de que el viejo luchador 100 años después tiene otra cara y otro nombre, pero que se trata de lo mismo. ¿Usted cree que se trata de lo mismo? Bueno, advirtamos dos cosas antes. Los hechos históricos están ahí y no van a cambiar. Sería absurdo que alguien intente hacerlo, porque los hechos no se cambian. Lo que puede variar es cómo vemos esos hechos desde nuestro presente, cómo vemos esos hechos desde nuestra experiencia. Y efectivamente el alfarismo y la muerte de Alfaro ha ido siendo leído, visto en la historia nacional de diferente manera. Pero hay una cosa que queda clara: fue un crimen de Estado imputable a los políticos dirigentes de entonces, al clero, etcétera, y en ese sentido las cosas no van a cambiar. Sobre esto yo tengo también una observación que hacer. Yo no he oído ni he leído ningún pronunciamiento directo de la ministra coordinadora de Patrimonio, de manera que voy a dar mi opinión al respecto de lo que la prensa refiere. Si se intenta rectificar la partida de función de Alfaro a partir de cualquier mecanismo que fuera consulta o lo que se les ocurriera plantear, me parece un grave error. Los documentos no se alteran. Ese es un documento histórico de cómo el Estado vio el asesinato de Alfaro, o sea, los propios instigadores y responsables escribieron cómo vieron que se había asesinado a Alfaro. Ese es un documento que hay que mantenerlo como está. No hace falta rectificar documentos, porque si comenzamos a alterar documentos en nombre del alfarismo, mañana comenzaremos a alterar sesiones de las asambleas, discursos, informes económicos, etcétera. No es correcto alterar documentos. Ahora bien, yo soy personalmente partidario de una conmemoración de Alfaro que honre su memoria de luchador y de revolucionario. Si el gobierno ecuatoriano está empeñado en hacerlo, qué bien. Qué bien, así es. Yo creo que todos debemos tratar de ver no solamente el macabro hecho y no tratar de ocultarlo, porque hay que recordar estos hechos lamentables, precisamente porque la historia podría en estos casos repetir algunos de sus elementos al menos. Pero en otro sentido, si usted me permite, lo que sí hay que hacer es exaltar la figura de Alfaro, de lo que hizo, de lo que representó en este país. Alfaro lo mataron por revolucionario, Alfaro lo mataron por intentar cambiar el país, porque en un momento las oligarquías liberales y conservadoras, masones y curas, se dieron cuenta de que Alfaro ya no debía continuar, que había que detenerlo, y por eso lo asesinaron. En ese sentido me parece que es muy importante destacar esta tradición revolucionaria. Y el mejor homenaje que se puede hacer no es usar la figura de Alfaro, sino hacer la revolución, hacer exactamente lo que Alfaro planteó. Y eso no es nada fácil, porque no son palabras, son hechos.
Hechos que también preocupan, y usted dice que es tan importante leer la historia justamente para que no se repita. Y el tema de asusar al pueblo, de decirle, de llenarlo de odio contra lo que en ese rato veían enemigo al Alfaro, todos estos grupos de poderes diciendo, ese es el enemigo, ese es el enemigo. Dicho de otra manera, sacar lo peor del ser humano para que ataque y haga daño. Esa es una forma que sin duda la política no ha abandonado para manipular a las masas. Vea, el que haya sido una poblada que la que asesinó a Alfaro y a sus 5 compañeros es un hecho de la historia. No se puede, insisto, decir que fueron 3 o 4 o 20. Fue una poblada enorme, instigada, embrutecida, asusada, sin duda ninguna, pero que también tenía ciertas motivaciones, como por ejemplo los muertos que se habían producido en la guerra civil anterior, el hecho de que el alfarismo había tenido un desprestigio, un deterioro de su gran respaldo popular en un momento dado, y eso tiene explicación, una explicación económica que se puede dar. En fin, todo eso coadyuvó, pero lo importante que me parece que hay que destacar precisamente en esto no es que si le mató la oligarquía o le mató el pueblo. Unos pocos manifiestos del gobierno ecuatoriano y alguno que otro escritor, pero muy marginal, han dicho que lo mató, entre comillas, el pueblo. La tradición histórica ecuatoriana, desde 1912, desde el día siguiente al que fueron asesinados, dice que los responsables fueron fundamentalmente las oligarquías ecuatorianas. Eso no es descubrir el agua tibia, eso no es decir nada nuevo. Eso lo sabemos todos y hay que repetirlo con energía y con firmeza, pero no tratar de hacer una especie de disyuntivas que lo mató el pueblo o lo mató la oligarquía. Ya sabemos que lo mató una poblada, una acción de masas instigada, dirigida por los sectores de poder de este país. Y ese punto, insisto, no tiene por qué ser revisado. Así se ha dicho históricamente desde 1912 hasta hoy. Así es, por eso nosotros insistimos y no usamos esta palabra de reinscribir la historia. Simplemente se ha querido subrayar ciertos elementos que la historia siempre lo ha aportado. Que a Eloy Alfaro lo mataron las personas que no querían aflojar su poder, dicho de manera cristiana, que se negaban y se oponían a aflojar su poder. Verá, el que a veces se hable de reescribir la historia siempre supone no los hechos que pasaron, sino justificar el presente, porque la historia es eso, es una forma de ver cómo justificamos la acción actual hacia futuro. Y por eso, si queremos nosotros construir una nueva historia del Ecuador para el futuro, tenemos que tomar los mejores elementos de la vida de Alfaro, su sentido popular, su honradez, su amor a la familia, su respeto por las personas, y automáticamente estaremos haciendo de Alfaro lo que es, un modelo de revolucionario, porque yo insisto, Alfaro no hay que solamente mencionarlo, doctor, llorarlo y utilizarlo, sino imitarlo. Se me acaba el tiempo, Los revolucionarios doctor. Tienen que hacer la revolución. Se me acaba el tiempo, doctor, no sabe cuánto le agradezco estas últimas palabras, y con estas palabras pues cerramos este programa. Gracias y a todos muy buenos días.